¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche iberoamericana de los investigadores 2021. Mi nombre es Efraín Escudero Leiva. Soy estudiante del programa de doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica y hoy les vengo a platicar acerca de los hongos endófitos del bosque virgen al cafetal. Bueno, los hongos endófitos son capaces de vivir dentro de todas las especies vivientes de plantas en este planeta, desde un pasto, un helecho, hasta una gran ceiba. Los vamos a encontrar en las raíces, los tallos, las hojas, flores, frutos e incluso semillas. Al estar ellos viviendo dentro de esos hospederos, van a conferirles una serie de beneficios como el micoparasitismo. Aquí en la fotografía podemos observar cómo hay una hifa central. Una hifa es la célula central de un hongo, la cual está envuelta por otra hifa de menor grosor. Esa hifa de menor grosor es un hongo endófito del género Clonostaquis, el cual está segregando una serie de enzimas que romperán eventualmente la pared del otro hongo patógeno y entonces todos los nutrientes quedarán liberados y él podrá alimentarse. También son capaces de proveer a sus hospederos de resistencia a suelos con condiciones salinas. En las fotografías de acá podemos observar del día 0 al día 10 cómo solamente las plantas de arroz inoculadas con un par de endófitos son capaces de generar raíz, mientras que aquellas que no los tienen no lo generan y su crecimiento es mucho menor. También se sabe que los endófitos confieren resistencia a la sequía a sus hospederos y que incluso, ya que pasó la etapa de estrés hídrico, son capaces de acelerar su recuperación. Cassis y Chaverri en el 2015 estudiaron plantas de bea en plantaciones intensivas y descubrieron que aquellas que estaban en plantaciones intensivas tenían una cantidad mucho menor de especies fúngicas entomopatógenas y micoparásitas en comparación con sus parientes silvestres en el Amazonas peruano. Esto nos dice que afuera, en los bosques prístinos, existe una gran cantidad de especies que tienen un potencial biotecnológico para solventar los problemas fitosanitarios o de mejoramiento que necesitan nuestros cultivos de interés. Mi tesis doctoral se centra principalmente en hongos del orden Hippocrales, donde podemos encontrar a Trichoderma, que es muy conocida por su promoción de crecimiento o su actividad micoparasítica. Pero también tenemos a otros hongos que son integrantes, por ejemplo, del grupo de los Cordyceps, que son especies entomopatógenas. Y tenemos también algunos otros géneros con actividad también micoparásita, que son un poco menos conocidos como Cosmóspora. Nosotros lo que hacemos es, o lo que estamos haciendo, es buscar hongos endófitos en plantas de la familia Rubiaceae que estén localizados en los bosques prístinos de aquí de Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, se sabe que hay una mayor afinidad por aceptar especies endófitas en plantas que estén filogenéticamente más relacionadas con el objetivo. Es decir, el café pertenece a la familia Rubiaceae y por ello tendremos un poco de más oportunidad de que podamos inocular especies endófitas benéficas a esta planta. Y bueno, el problema del café es bien conocido en el mundo. Actualmente está siendo atacado por una gran serie de patógenos, mayormente hongos, y no existe una cura como real o total para esos problemas. Entonces, lo que intentamos hacer es eventualmente proveer alternativas para los productores, no solamente de Costa Rica, sino de América Latina. Ya en 2019, Pujada Renaud y colaboradores demostraron que Trichoderma coningiopsis inoculada dentro de una planta de cacao es capaz de proteger en su totalidad contra un patógeno llamado Corinesporas cassícola. Entonces, nosotros quisimos hacer lo mismo, pero probando los patógenos Mycena citricolor, causante del ojo de gallo, y Coletotricum, que es la causante de la antragnosis. Digamos que la tesis se puede estar dividiendo en tres partes. En la primera parte, nosotros lo que hicimos fue ir de gira, colectar y aislar esos hongos endófitos, los identificamos y formamos la colección que está almacenada actualmente en el Centro de Investigación en Productos Naturales, CIPRONA, de la Universidad de Costa Rica. Actualmente la colección en CIPRONA consta más o menos de 1000 aislamientos provenientes de 49 especies diferentes de Rubiaceae, y a partir de aquí seleccionamos 14 hipocreales.
Esta colección de hipocrales actualmente se contabiliza en 35 y sigue aumentando ya que se hicieron unas giras posteriores. Como segunda parte, identificamos esos hipocrales y realizamos una filogenia para saber exactamente a qué de los grupos ya más específicos que estábamos obteniendo. Con esta selección, lo que hicimos fue desarrollar una estrategia basada en bases de datos para elegir aquellas especies o géneros que ya tenían reportada actividad antagonista. Y realizamos ensayos de antagonismo de manera in vitro, es decir, en placas Petri, contra el patógeno Mycelium tricolor y contra el Coleotricum acutatum. Entonces, en esta imagen pueden ver ahí las series de antagonismo que se realizaron con cada uno de nuestros aislamientos, en el lado izquierdo, y aquí al centro contra cada uno de los patógenos. Y es bastante claro que tenemos acá el conjunto de las tricodermas, que son las especies que mejor responden contra ambos patógenos. Aunque tuvimos también otras especies que tuvieron actividades interesantes, ya que pueden frenar el crecimiento de los patógenos a través de un proceso llamado antibiosis, que es un antagonismo meramente químico, no hay contacto. En esta gráfica podemos observar que los porcentajes de inhibición más altos fueron efectivamente alcanzados por las especies de tricoderma contra ambos patógenos. Y después hicimos una selección de aquellas especies que mejor espurulaban para llevarlos a los ensayos en planta. Estas plantas de café fueron producidas de manera in vitro en el Cenibiot. Ahí, de esta forma, nos aseguramos de que no tuvieran ninguna carga de organismos endófitos previas a los que nosotros queríamos inocular. Manejamos 20 plantas por tratamiento, siendo los tratamientos Trichoderma rifayi, una Trichoderma inamatum, que después descubrimos que no es inamatum, sino es una especie nueva, lo cual es mucho más interesante, y un tratamiento control, es decir, solamente inoculadas con agua. Estas plantas se crecieron en un sustrato estéril y medimos la cantidad de CO2 y oxígeno producidas por ellas durante 4 semanas. Se midieron la altura de la planta, la longitud de raíz, el número de hojas, previo a la vinculación de endófitos y al finalizar el mes. Estas plantas actualmente acaban de terminar la etapa ya de invernadero. Se llevaron a invernadero, se pusieron en cajas plásticas más grandes. Aquí se aumentó la cantidad de sustrato y ahora se probó el patógeno Mycena citricolor ya en vivo en el invernadero. Los ensayos recién terminaron y estamos evaluando los resultados que obtuvimos. De momento sabemos que las tricodermas ofrecen o proveen a las plantas de una mejora en su crecimiento en la altura y también en el área foliar, como se puede observar en la imagen. Aquí es Trichoderma rifayi, esta es la especie nueva de tricoderma, y es una planta que pertenece al grupo control, que no tiene endófito. Acá podemos ver en el box plot cómo la diferencia de altura casi es el doble otorgadas por las especies de tricoderma en comparación con el control. Algo que también hicimos fue analizar la resistencia a los fungicidas más comunes utilizados en café aquí en Costa Rica para estas tricodermas. Y interesantemente, observamos que la Trichoderma rifayi es la única capaz de crecer en presencia de este compuesto ciproconazol. Se observaron también diferencias o adecuaciones de los organismos en medio sólido. Esas son cajas Petri con medio papa dextrosa agar, en los cuales también añadimos un porcentaje de fungicidas, una dosis equivalente a la total que se aplica en campo, y podemos ver cómo las tricodermas crecen, pero su morfología va cambiando según la molécula con la cual se están enfrentando. Ya que esto resultó ser sumamente interesante, el grupo de trabajo con el que tenemos creció un poco más y se nos sumaron entonces la gente del Centro Internacional, del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, que en conjunto con el CENIBIOT nos ayudaron con las pruebas de degradación y con las pruebas de ecotoxicidad. Entonces, demostramos aquí que el Trichoderma rifayi es capaz de degradar o de descomponer estas 4 moléculas en compuestos mucho menos tóxicos. Es decir, podría ser una buena candidata para bioremediación. La tercera parte de la tesis involucra una mezcla de la filogenia con la parte química, la metabolómica. Aquí queremos ver
el perfil metabolómico de los hipocrales que nosotros tenemos en la colección. Entonces trabajamos con extractos en medio acuoso. Se hicieron lecturas o se están realizando lecturas por cromatografía líquida en el Ciprona. Se analizan estadísticamente y entonces estos datos se comparan con la filogenia y podemos entonces definir si los aislamientos, si la filogenia o los aislamientos es, digamos, la misma cuando se analizan de manera molecular o metabolómica. ¿Esto con qué fin? Bueno, creo hay un gran vacío de información acerca de la identidad de los hipocreales y se sabe que, por ejemplo, mientras más información uno obtenga de los organismos, más robusta es su identificación. Entonces, si tenemos caracteres filogenéticos y añadimos los moleculares, tendremos una identificación mucho más robusta. Durante este proceso también hicimos un pequeño ensayo de hongo contra hongo, pero que hicimos o estamos intentando descifrar qué ocurre a detalle en la parte química. Entonces hicimos un experimento en dos partes. La primera, una fase que nosotros llamamos de sándwich, la cual consiste en crecer en la parte de abajo un hongo del género de Aldinia y en la parte de arriba el patógeno del ojo de gallo. Se miden los crecimientos radiales y obtenemos que existe un daño en el micelio, es decir, en las células del hongo patógeno, cuando está expuesto a los compuestos volátiles o gaseosos de la daldinia. Se dañan las estructuras y algo interesante es que a partir de estas gemas, que son por las cuales el patógeno se reproduce, ya no crecen más. La otra fase del experimento consiste en hacer la misma prueba, pero de confrontación en la misma caja, y se toman unos bocados del centro y también de los hongos por aparte, y se analizan en un gases masas. Este experimento nos arroja una estadística y de momento sabemos que nuestros tratamientos son diferentes. Aquí, por ejemplo, ese es el resultado del análisis de componentes principales a la izquierda, donde observamos que nuestros tratamientos son efectivamente diferentes. Los triángulos de color rojo simbolizan las réplicas de la línea sola. Las cruces azules son de micena creciendo por aparte y los cuadrados de color verde son el experimento de confrontación. Entonces podemos ver que los componentes químicos sí otorgan diferencias a los experimentos. En la parte derecha tenemos un heatmap en el cual observamos que efectivamente hay diferencias en la intensidad de los compuestos y en la presencia de algunos de ellos para el experimento de confrontación. Actualmente estamos en la etapa de identificación de los compuestos y se hace un análisis adicional que se está realizando por liquidomasas para tratar de identificar mejor aún los compuestos que obtenemos de cada uno de los tratamientos. A continuación, este es un video de confrontación en un formato de timelapse. En la parte izquierda, de color verde oscuro, tenemos a Daldinia. Y en la parte derecha, de color blanco, es Mycenaceae tricolor. Y podemos observar cómo los hongos empiezan a crecer a un determinado ritmo y eventualmente, cuando Mycena empieza a acercarse a la línea, ya no avanza más, lo cual nos indica que efectivamente hay un efecto de inhibición. Y las hifas o las células de la Mycena se empiezan a dañar, como vimos en las micrografías anteriores. Eso sería todo de mi parte y quisiera agradecer al CENIBIOT, al CIPRONA, a la Escuela de Biología, a COPETARAZU, a NSF, al CONAREN y en particular a mi comité asesor conformado por mi tutora Priscila Chaverri, Milagro Granados y Giselle Tamayo. Muchas gracias a todos por su atención y si tienen alguna duda o consulta, con gusto les puedo responder en el correo que aparece abajo.